Hemos titulado esta enseñanza, buenas noches, la glorificación, que es la culminación de la salvación del hombre. Y quiero que hagamos un resumen de todo el proceso de salvación. Desde el tiempo de la creación, el hombre ha tratado de crear condiciones ideales para sí mismo. Siempre el hombre pensando en sí. Adán y Eva, por ejemplo, iniciaron este esfuerzo cuando trataron de ser autosuficientes sin Dios y crearon una brecha entre ellos y Dios. Y ellos comieron el fruto prohibido, desobedeciendo hacia Dios y obedeciendo a la carne y a los deseos de la carne. Después el hombre edificó la torre de Babel para denotar grandeza e independencia y tratar de proveer seguridad contra desastres naturales. Y ya seguimos avanzando en la historia de la humanidad. Y en los archivos históricos más recientes de ahora se registra el caso de un hombre que buscaba la fuente de la juventud, cuyas aguas él decía detendrían el proceso de envejecimiento y muerte. El ser humano siempre buscando a través de sus propias posibilidades ser como Dios sin Dios. Los gobiernos incluso han llevado a cabo muchos experimentos para procurar condiciones perfectas, igualdad de la ley. Se ha tratado de producir una salud perfecta, libertad de enfermedades y dolor, pero nada de ello ha tenido éxito, porque está escrito en la palabra de Dios. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los seres humanos no pueden vivir eternamente, porque la Biblia dice que está establecido para que los hombres deben morir y después de morir hay un juicio. Hebreos 9:27. Sin embargo, Dios le ofrece gratuitamente al hombre lo que éste siempre ha anhelado y no ha podido encontrar. Ese regalo gratuito, ese deseo gratuito que el hombre ha buscado por todos sus medios, Dios se lo ha ofrecido desde el principio, se lo ofreció al hombre, porque en el huerto de él no solamente estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sino que estaba sembrado en toda la mitad del huerto el árbol de la vida. Y el hombre no quiso ni siquiera mirarlo. Hoy estudiaremos lo que ofreció Dios y lo que sigue ofreciendo a quienes aceptan su salvación. Y esta culminará en la glorificación. En la glorificación entonces terminará el pecado, la enfermedad, las dolencias, la muerte, la pobreza, las guerras, las injusticias y todo eso terminará cuando termine Dios el proceso de salvación del hombre que todavía está en proceso y culminará con la glorificación del hombre. Y entonces en esa glorificación va a terminar lo que les acaba de decir, el pecado terminará, ya no habrá enfermedades, no habrá dolencias, ni muerte, ni pobreza, ni guerra, ni injusticia, nada de eso. En lugar de todo ello, la gloria de Dios cubrirá nuestra vida y llenará los corazones y mentes de los redimidos. Este conocimiento debería impulsarnos a servir a Dios con es mucha expectación de vivir a la espera de nuestra glorificación. Pero antes de entrar en el tema de la glorificación, repasemos el proceso de salvación. La salvación es como una reacción en cadena. ¿Escucharon lo que les estoy diciendo? La salvación es como una reacción en cadena. Es decir, cuando un pecador se inclina en arrepentimiento, cuando usted se arrepiente, y recordemos que la palabra arrepentimiento en el griego viene de metanoia, meta es cambio y noia viene de nous, mente. Arrepentimiento es cambiar mis estructuras mentales y dejarme permear por la verdad de Cristo. Cuando el hombre pecador se inclina en arrepentimiento por sus pecados y pone en acción su fe en Jesucristo, y tache la palabra fe, pone en acción, oiga, pone en acción, no es una fe muerta, es una fe en acción, pone en acción su fe en Cristo para el perdón de pecados, ocurren todos los otros eventos relacionados con la experiencia de salvación.
Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, porque este tema lo hemos machacado mucho, solo con el propósito de estudiar en orden sistemático la doctrina de la salvación, hemos arreglado un cierto orden en este momento, antes de considerar el evento final de la salvación, que es la glorificación. Repasemos brevemente lo que hemos visto en otros momentos durante todo este tiempo que llevamos de conocernos. En primer lugar, hemos aprendido que en el eterno consejo de Dios, incluso antes de la creación, Dios ordenó que el ser humano, por su unión con Cristo, le perteneciera a Él, que llegara a ser santo y sin mancha delante de Él. Esta es la doctrina de la elección o preordenación. Vimos que Dios tuvo este propósito para nosotros debido a su gracia y amor. Cuando uno lee Romanos 8, 28 al 29, uno se da cuenta de esta situación que les estoy hablando. Cuando habla de que Dios nos destinó desde el momento mismo de la creación a ser como su Hijo. Mire lo que dice Romanos 8, 28, que ya sabemos, ya lo conocemos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Escuche, todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, Dios tiene un propósito y nos llamó para ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. O sea, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Para qué nos eligió Dios a los que llamó y escuchamos su llamado? A que llegáramos a ser como quién, como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido a ti y a mí, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. O sea, la que llamamos la glorificación. Y aquí está esta situación que estamos hablando, ¿cierto? La glorificación. Entonces, quiero que entiendan esa parte. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, lo dotó con una voluntad libre para reaccionar a su amor y gracia, aceptándole o rechazándole. Cuando Adán desobedeció a Dios, ejercitando su libre voluntad, cayó de su posición de compañerismo con Dios. Y examinemos los resultados del pecado: separación de Dios, muerte espiritual y condenación. En realidad, precisamente por el pecado de Adán, era necesaria la salvación. El pecado entró al mundo, porque el pecado afectó a él, a su esposa, y corrompió también toda la descendencia. Y aprendimos que Dios preparó la manera de que su justicia se mantuviera a través de la expiación. Cuando un sustituto digno y aceptable por el pecado satisfizo la pena impuesta por el pecado, Cristo entonces se convirtió en el sustituto por el pecado de toda la generación, de todos los seres humanos, tanto por el pecado heredado de Adán como por el pecado cometido por cada uno de nosotros. Entonces, esa salvación ofrecida por la gracia de Dios, por lo tanto, suple plenamente las necesidades espirituales de la gente. Porque mire las cosas que da. Ese regalo de Dios que es por gracia, le vuelvo a recordar Efesios, y ese texto a mí, ese pasaje me gusta mucho, y me gusta mucho como lo tiene la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2:8. Mire lo que dice en Efesios 2:8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente. Póngame cuidado que aquí lo estoy buscando para leerse. Mire lo que dice. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O sea, la salvación es por creer en Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, por eso se llama gracia. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por bueno. Y ya les voy a explicar por qué.
La salvación cubre sus pecados, aplaca la ira de Dios contra sus pecados, le reconcilia a usted con Dios, satisface la justicia de Dios, porque es que mire, la gente se le olvida una cosa, la gente dice, es que Dios es amor. Sí, pero Dios también es justicia, porque si no, no sería perfecto, Dios es justo. Y en justicia todos pecamos, dice Romanos 3:23, pues todos pecaron y están separados, destituidos de la gracia de Dios. Nosotros por el pecado estamos separados de Dios. Entonces, la reconciliación por medio del sustituto que fue Jesucristo en esa cruz satisface la justicia de Dios. Lleva la pena por el pecado, elimina la condenación del pecador arrepentido. Anoche pensaba en un ejemplo de la vida diaria y oraba al Señor por este tema de hoy. Y anoche que oraba y pensaba en un ejemplo, vino a la mente algo. No creo que el ejemplo cubra totalmente lo que Dios quiso hacer con el hombre, pero buscando un ejemplo de la vida cotidiana, podíamos más o menos visualizar algo parecido. Vamos a suponer que un hombre en sus primeros años de su juventud, de una manera atroz y sanguinaria, asesinó a otro hombre, lo mató con alevosía, o sea, lo mató a conciencia de una manera muy horrible, con maldad, pero finalmente pudo esconder su delito y salir casi que sin sospecha ni nada, y pasaron muchos años y no le pasó nada al hombre. Resulta que el hombre se casó, se volvió una muy buena persona, se metió a cualquier religión, a la que usted quiera, y esa religión lo hizo una buena persona. Se empezó a portar bien, empezó a servirle a las personas, a ser honesto, a ser una persona caritativa, a ayudar en todas las cosas, a hablarle bien a las personas. Y pasaron cosas muy bonitas en la vida de ese hombre. O sea, las obras de ese hombre mostraban que era un hombre bueno, pero tenía un pecado muy grave, ¿no? Sin embargo, ya ese pecado, pues él le había perdido, pues había supuestamente había pedido perdón, pero a su Dios y a sus cosas, ¿cierto? Supongamos que no crea en Jesucristo, sino en cualquier otro Dios, listo. Ahora, viene lo siguiente. Resulta que en el país donde él cometió ese delito hay una cosa que llama la pena de muerte por ese tipo de delitos. Pero también hay un problema en esos países que hay delitos que no tienen caducidad, ¿cierto? Que si después de investigar así pasen muchos años, con el culpable, pues le aplican la condena. Y resulta que después con el avance de la tecnología, durante muchos años, como ha pasado en la realidad, hicieron más pesquisas y más cosas, y entonces ya empezó la cuestión del ADN y un montón de cosas, y pudieron dar que el asesino de ese hombre había sido este hombre. Y fueron y lo buscaron al lugar donde vivía. Cuando llegaron, él empezó a sacar todas sus credenciales, a decir, yo soy muy buena gente, pregunte por mí, soy una persona que trabajo en estas partes, he ayudado a miles de familias, dicto conferencias, soy un hombre de familia, tengo una bonita familia y todo. Señor, usted puede ser muy bueno, pero usted tiene una deuda. Y esa deuda, usted es el culpable. Y como usted es el culpable, usted fue el que asesinó a esa persona, puede ser muy bueno, pero la pena de muerte se le va a aplicar. Y se lo llevaron y lo condenaron y lo mataron porque todavía tenía ese delito. Ahora, ¿a qué voy yo? Todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué tiene que ser el camino Jesucristo? Le pregunta mucha gente a uno. Porque ninguna religión establecida, ningún ser de ninguna religión murió como sustituto para pagar tu deuda. Y por muy buena que sea la religión, por muchas cosas bonitas que tenga, por hablar de la paz, del amor, de todas esas cosas, tú sigues en deuda con Dios. Y como sigues en deuda con Dios, la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, como tú pecaste y yo pequé, tenemos esa deuda. Si no aceptamos esa gracia por fe de nuestro sustituto, tú puedes ser la mejor persona.
vivir una santidad mejor que cualquier cristiano, pero no te vas a salvar, porque el único camino para la salvación se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si en ese país si hubiera podido pagar la deuda de este hombre y alguien decía, yo pago la deuda de este hombre, en el nombre de ese señor yo pago, mátenme a mí o yo pago una fortuna o lo que sea, ese hombre hubiera quedado liberado, pero no hubo nadie que pagara y él murió y fue la deuda de murió. Y eso es un cuento que yo me inventé, ese cuento no existe, me lo inventé anoche en mis pensamientos, para aclararles un poquito, porque la gente le pregunta, ¿y por qué tiene que ser la cristiandad? Porque el único ser de cualquier religión que pagó la deuda de pecado tuya y mía fue Jesucristo, no hay otro. Por eso él dijo con tanta claridad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. O sea, no hay otro camino. No hay otra religión. Es que Héctor, entonces los que nacieron en otra religión. Por eso dice, y será predicado este evangelio en todas las naciones, en todas partes. Y cuando eso ocurra, vendrá el fin. Porque ninguna persona va a poder decir que no escuchó el mensaje de Jesucristo. Ahora, estudiamos también estos puntos sobresalientes de lo que acabamos de leer y estudiamos lo que Dios provee, lo cual incluyó la regeneración, la justificación y la adopción. Tres cosas fundamentales que tú como cristiano debes conocer: la regeneración, la justificación y la adopción. Héctor, ¿y qué es la regeneración? Usted recordará que es el acto de Dios que da vida espiritual al pecador arrepentido cuando recibe a Jesucristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo con arrepentimiento, lo acepta como su Dios y Salvador, esa persona ha sido regenerado. Regenerar es hacer otra generación en él. Este cambio instantáneo sobrenatural producido por el Espíritu Santo en quien cree esa persona es lo que llama el nuevo nacimiento, es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, necesitas la regeneración, arrepentirte de tu vieja vida y recibir a Jesucristo como tu Señor. Romanos 10, 9 al 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, hay que aceptar a Jesucristo. Por eso dice, la fe, la salvación es por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Y aún en el momento en que ocurre este cambio, esta regeneración, este nuevo nacimiento, viene una cosa muy bonita, es que Dios justifica al creyente por un acto de su gracia gratuita. Él justifica al hombre delante de Dios. Cuando tú vas al tribunal de Dios, tú no tienes nada que ofrecerle a Dios. Pero Jesucristo dijo, Él me aceptó y yo ya pagué la deuda, no te debe nada. Porque Él aplica la justicia del creyente por el acto de la gracia gratuita de Dios, perdonando todos tus pecados y aceptándote como justo delante de Dios. El justificado entonces recibe un veredicto nuevo, inocente. O sea, la persona que es justificada recibe un nuevo veredicto, inocente. Inocente, ¿por qué? Porque su deuda ya fue pagada. Como lo estudiamos hace mucho tiempo, Dios lleva a cabo lo anterior al adjudicarle al pecador arrepentido la justicia de Cristo. Lo que hablamos ahorita de Efesios 2:8. La salvación, se las vuelvo a leer. Dice, Dios los salvó por su gracia, es un regalo. Cuando ustedes creyeron en Jesucristo, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Es un regalo. La salvación no es un premio porque usted es bueno, no, ni por las cosas buenas que usted haya hecho, sino ni ninguno de nosotros ni tenemos de qué hartarnos por ser salvos. Es que yo soy salvo por bueno. Nadie es bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Jesús le dijo al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, Dios? Por esto no es todo, ya que además nuestro Padre Celestial, por adopción, y viene la tercera parte, nos adoptó, nos introduce en su familia como hijos con todos los derechos y privilegios de la filiación. O sea, entonces viene, mire qué cosa tan hermosa. Nos regeneró, nos justificó y después de hacernos nuevas criaturas, regenerarnos, justificarnos, o sea, dejarnos limpio de toda deuda, nos adopta como sus hijos y nos adoptó. Por eso en Romanos 8 dice lo siguiente,
Y puesto que somos sus hijos, 8:17, también tendremos parte en la herencia que Dios nos prometió, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. O sea, Dios, a través de Jesucristo, nos hizo herederos, nos adoptó como sus hijos. En la regeneración el hombre recibe una nueva naturaleza. En la justificación recibe una nueva condición. Y en la adopción recibe una nueva posición. Les repito, en la regeneración el hombre recibe una nueva naturaleza. Ya no es el viejo hombre, tiene una nueva naturaleza. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, nació de nuevo, el nuevo nacimiento. Entonces la regeneración, el hombre recibe una nueva naturaleza. Ya no vive según el hombre carnal, temporal, sino que su vida ya es una vida de una relación con Dios en un plano espiritual, una nueva naturaleza. Eso es la regeneración. En la justificación recibe una nueva condición. Ya no es culpable, ya es inocente, ya pagó la deuda por ti, Dios, ya no tienes esa carga de pecado. Y en la adopción reciben una nueva posición. Ya no eres criatura, eres hijo de Dios, coheredero de Dios con Cristo. Por eso le puedes llamar Abba Padre, dice Pablo en la carta a los Romanos. Ya después de la regeneración, la justificación y la adopción, viene lo que llamamos la santificación. Dios nos lleva a ser santos. Observemos que por la obra de Cristo en nosotros somos llamados a reaccionar con una vida santa. La santificación, que es el proceso en el que estamos todos nosotros ahora, porque ya nosotros fuimos regenerados, justificados y adoptados. Ya nosotros pasamos esa barrera. En este momento estamos en el proceso de la santificación, que es la necesidad de ser apartados del pecado y ser apartados para Dios en dedicación total. Les voy a leer varios pasajes sobre la santificación. Del Antiguo Testamento les voy a leer dos y el resto del Nuevo Testamento. Levítico 11:44 dice: porque yo el Señor vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, conságrense y sean santos porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: serán santos porque yo el Señor, su Dios, soy santo. En Romanos, ya en el Nuevo Testamento 1:7 dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Romanos 8:29 al 30, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, santos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Oiga, antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. O sea, nosotros empezamos a caminar en la santidad. Algunos de los que están acá vieron un curso conmigo que se llama, ¿cómo es? Una nueva persona en el espíritu. Esa nueva persona en el espíritu es el proceso de la santificación. Aprendimos que cuando nacimos de nuevo recibimos una posición de santificación que Dios proveyó en Cristo. Por consecuencia, nuestra nueva forma de vivir debe realizarse de acuerdo con el espíritu, y esta experiencia o caminar que hablamos debe caracterizarse por el progreso en semejanza a Cristo al avanzar hacia un conocimiento de Dios más complejo. Entonces aquí es donde ya caben las obras. La salvación no es por obras, es por fe.
Pero cuando usted dice tener fe en Dios, debe vivir de acuerdo a esa fe. Porque si usted no vive de acuerdo a la fe que profesa, entonces usted no tiene fe. La fe suya es una fe muerta, no tiene valor. Es una fe de palabras, no de realidades. La persona que tiene fe debe vivir de acuerdo a Cristo. Por eso Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué le aprovecha a alguien que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades del mantenimiento de cada día y alguno le dice, vayan pues, caliéntense y sacien su hambre, pero no les da nada necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Escuchen, las obras no salvan. Les puse el ejemplo de este hombre. Tenía obras muy buenas, pero tenía una deuda. Las obras no salvan, es la fe. La fe es aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador. Al aceptarnos, entonces al aceptarlo, el Espíritu Santo acepta ese mensaje de arrepentimiento, nos hace una reconstrucción y nos hace nacer de nuevo, ¿cierto? Esa recreación de volver a ser hijos de Dios nos inserta en una nueva vida porque estamos justificados por Cristo y ya no somos deudores, ya no tenemos deuda. En ese proceso, entonces Dios nos adopta como sus hijos y al vivir como hijos de Dios debimos tener las obras o los hechos de fe. Nuestra fe ya debe ser demostrada con hechos. Finalmente, después de eso empezamos un proceso que se llama la santificación, a vivir en santidad. Y para terminar esta lección, consideramos nuestro destino final cuando llegaremos a la presencia de nuestro Salvador. Este es el aspecto culminante de la salvación, o sea que todavía nos falta algo para la salvación. Y es lo que el ser humano y la creación está esperando ansiosamente, nuestra glorificación. Según Romanos 8, 10, 18 al 25, no alcanzamos a leernos, que el mundo espera con ansias la regeneración, la glorificación, esa definitiva glorificación. Al estudiar la cadena de salvación, eslabón por eslabón, como lo hicimos hoy, hemos aprendido que lo iniciado por Dios, de seguro, lo va a llevar a una feliz culminación, porque él en Filipenses 1 y 6 lo prometió por la boca de Pablo y dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva, que es la última etapa de la salvación, que es la glorificación. O sea, la habitación del Espíritu Santo en el corazón sencillamente representa en este momento el Espíritu Santo que tienen, representa el pago inicial, el inicio de la vida eterna. Es el sello que nos distingue como hijos de Dios y será culminada en la vida futura. Pablo dice que está persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por lo tanto, la glorificación es el eslabón final y será agregado en el día que Cristo Jesús, como el acto final culminante de la obra redentora de Dios, venga por nosotros. Ese día nos espera y cuando llegue todo nuestro ser será liberado, así como también toda la creación. Romanos 8, 21 al 23 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción definitiva, la redención de nuestro cuerpo, es decir, la glorificación. ¿Cuál es este día de Cristo Jesús? ¿Cuál es este día? Es el día cuando Cristo regresará por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el de Primera Tesalonicenses 5, 2 dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche.
Primera de Corintios 15, 51 al 52 y el 58 dice para finalizar, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, transfigurados como Cristo se transfiguró, ¿cierto? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Filipenses 3:20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y así como la creación fue un evento histórico, también la glorificación será un evento histórico y culminante. Y allí será el crujir y el chillar de dientes, dice Jesús, porque muchos entenderán que todo esto era verdad y ya no habrá solución. Ocurrirá y nosotros seremos transformados, glorificados en esa presencia. Y la glorificación entonces puede definirse como la obra que Dios llevará a cabo para completar nuestra salvación, haciéndonos moralmente perfectos por toda la eternidad y llevándonos a su presencia en un cuerpo glorioso como el de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esa, en resumen, paso a paso, es el proceso de la salvación y es lo que Dios quiere con nosotros, sus hijos. Por eso no debemos desmayar. Y esto es una cuestión de todos los días, vivir en santidad, vivir para agradar a Dios, no a tu vida ni a la gente, sino a Dios. Que Dios los bendiga y que sigamos conscientes de que todavía nos falta una etapa. Estamos en la etapa de la santificación que no la hemos logrado y la etapa final de la glorificación.